Hola, hola, y quería pasar por aquí para contarles un poquito de toda esta locura de real estate aquí en Tennessee. Desde que empecé mi carrera de real estate hace 4 años en Orlando, ofrecí muchos servicios en Orlando y a las personas que querían comprar casas allá en Orlando, casi todas cerca de los parques de Disney y todas de rentas cortas o de rentas vacacionales. Y en ese momento me cuestionaba muchas cosas y yo decía, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo todo esto, no entiendo qué estoy haciendo yo aquí, pues porque en toda mi vida nunca fui administrador de casas, nunca hice Airbnb, o sea, fue algo que apareció de la nada en el 2019 y que de ahí se empezó a formar y empezamos a trabajar en el property management y finalmente terminamos pues administrando una serie de casas allá, pero no era lo que en ese momento teníamos planeado ni nunca planeamos hacerlo así. Y en algún momento yo obtuve mi chaplaincy, mi capellanía, y empecé a preguntarme para qué me servían las dos cosas, que eran totalmente diferentes. Y normalmente veía a todos mis colegas realtors en lo que hacían y veía que iban a los proyectos y veía que iban a mostrar casas y iban a mostrar proyectos y para mí era diferente, yo no quería hacer lo mismo. Y en todo eso era muy difícil para mí porque no quería hacerlo. Iba a las charlas con los proyectos, me mostraban la información, pero a mí los números no me hacían sentido. Yo decía, pero es que no tiene sentido, o sea, ¿por qué tengo yo que ir a buscar gente para traer a un proyecto donde sé que no tiene rentabilidad? Porque aunque me digan que tiene el 3 o el 4%, donde se presente un pequeño detallito, hasta ahí llegó toda lo que se produjo. No sé, no era. Y buscaba el otro y el otro tenía una cantidad de clientes comprando, los precios súper elevados empezaban a subirse. Algo no me cuadraba y yo decía, pero Dios, ¿qué es lo que tengo que aprender acá? ¿Qué necesito sacar de acá? Y en esas preguntas aparecieron las fábricas de milagros. Fue un sueño del 2021 y fue construir unas casitas, construir unas casas donde pudiéramos encontrar la paz de Dios. Eso fue lo que en ese momento vimos y lo plasmamos. Yo lo vi por un lado, mi esposa lo vio por otro y cuando ya lo vimos y lo estuvimos hablando, los dos habíamos recibido la misma foto, en diferentes colores quizás y en diferentes matices, pero era la misma foto. Y de ahí empezamos a preguntarnos y cómo aplicamos o cómo cambiamos todo esto de real estate para hacerlo a la forma en la que Dios quiere. Y aquí estamos, hemos llegado acá. Y en todo eso empezamos a hacer algunos de los flips o de las transformaciones de casas, es decir, comprar una casa, arreglarla y venderla en Orlando, más exactamente en Tampa. No lo hicimos en Orlando porque el mercado en Orlando era bien difícil y era diferente, era otra cosa diferente. Entonces empezamos a enfocarnos en comprar una propiedad, en trabajarla, ponerla bonita y encontramos que cada vez que hacíamos el trabajo y nos veíamos con el equipo, con el primer inversionista que lo compramos, con Dubán, hicimos una oración en la casa, él y su esposa y yo con mi esposa estuvimos ahí, revisamos toda la casa y tomamos las determinaciones de lo que íbamos a hacer y fue un tiempo muy agradable y la casa fue de bendición. Finalmente nos dio una ganancia que no esperábamos y que no calculábamos. Al principio hicimos todos los números que humanamente pudimos hacer, pero después Dios nos dio mucho más de lo que queríamos hacer. Y así empezamos a hacer todas estas fábricas de milagros que en ese momento no sabíamos qué era solamente hacer un flip como muchas personas hacen en este país. De ahí acá hemos encontrado, ya cuando llegamos a Tennessee, yo le decía al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga acá con todo esto? Y nos puso esta primer casa que es la que ven aquí al respaldo. Esta casa estaba en muy malas condiciones, la tenía una familia que estaba pasando por problemas, el muchacho estaba en problemas de drogas, había ido a la cárcel incluso y había sido un problema grande, ellos estaban en problema, la casa estaba muy sucia, no podían venderla, necesitaban salir de ella, no podían pagar las cuotas del mortgage y en ese momento digamos que muchas personas querían quedarse con esa casa y seguramente hubieran aparecido muchas personas a ofrecerle cualquier valor. Nosotros le pedimos a Dios que nos pidiera, que nos pusiera cuál era el valor justo que debíamos ofertar y logramos comprarla por un menor valor del que estaban vendiéndola en el mercado y con una gap o con un espacio suficiente como para poderla arreglar y luego vender. Así es que de ahí se conformó todo el equipo y lo que hoy tenemos es la bendición desde la persona a la que se la compramos
a los que están trabajando acá y a nosotros que administramos el proyecto. Así es que para nosotros ha sido una gran bendición y estamos felices de haber encontrado esta primer fábrica de milagros.